¿Qué es lo que hizo posible, o qué fue lo que pasó en nuestra historia y en nuestra vida, que en determinado momento en la Argentina se pudiera vivir la situación que se vivió con el terrorismo de Estado del 76? Nosotros vamos a ver la posibilidad de pensar este proceso desde dos ejes importantes que me parece que son sustanciales para entender la historia argentina. El primero, ¿qué es lo que cambia en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Lo que cambia fundamentalmente en el mundo es que a partir de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo del bloque del Este, del bloque socialista, de un socialismo real, pone en discusión el orden de un occidente capitalista que hasta el momento era indiscutido. En este sentido, la Segunda Guerra Mundial, y esto que todos ya conocen y no nos vamos a detener en esto, en un marco de conflicto donde América Latina va a tener que jugar un rol determinado. Ese rol no cabe duda que va a estar condicionado por la propia estrategia de los Estados Unidos como parte de, si se quiere, de la Segunda Guerra Mundial. La potencia hegemónica y la única potencia ganadora van a ser los Estados Unidos y van a ser quienes van a reorganizar. En esa reorganización, América Latina va a ocupar un determinado lugar, que es el reaseguro de una política definitiva de los Estados Unidos frente a la expansión del bloque socialista soviético. En este contexto, desde los años 50 en adelante, esta relación va a hacer que la política de los Estados Unidos hacia América Latina sea una política definida en tratar de subordinar los gobiernos latinoamericanos en función de los intereses de la Guerra Fría. La ciudadanía de América Latina, en la impronta y el peso de sus Fuerzas Armadas, primero nuestros jóvenes fueron soldados y después fueron ciudadanos. Esto no es poco. Esto está hablando de un peso importante de las Fuerzas Armadas en la vida política y civil de nuestras sociedades. Peso que no necesariamente en todas las demás realidades nacionales fue de estas características. Por otro lado, esta profesionalización de principio de siglo va a ser que la ley de servicio militar obligatorio significó tener casi cautivos por un año a estos jóvenes, en la cual los programas de formación, la lógica, en los cuales las bases que hacían a la formación militar se combinaban con la propia formación moral y política de estos ciudadanos. De esta forma, nosotros desde muy temprano en los países de América, sobre todo en los países de América del Sur, vamos a tener que el peso de las Fuerzas Armadas en la vida social es un peso importante. No están solos para garantizar la paz o evitar el conflicto fronteras afuera de los países. También son aquellos que se reservan, si se quiere, ser los guardianes o los fiscales de una defensa de la nación casi como en última instancia. Y bajo este código las Fuerzas Armadas latinoamericanas crecen, se desarrollan pero todavía no mueren como un organismo, sino que van a crecer y desarrollarse fundamentalmente en este lugar. Por un lado, un lugar que el propio poder civil les ha dejado como, digamos, tener en sus manos los liceos militares, las escuelas profesionales y nada más y nada que menos disponer de un año obligatorio de todos los jóvenes para esta formación. Es un espacio simbólico y político importante el que le ha delegado la civilidad al poder militar. Pero por otro lado, también hay una lógica en la formación de los cuadros de las Fuerzas Armadas, donde la cuestión civil, la cuestión política, está siempre sospechada en términos de ingobernabilidad. Y acá tenemos dos asociaciones que en América Latina y hasta el día de hoy siguen siendo centrales en la formación de
de nuestras cabezas, que es la idea asociada que el orden interno, requiere necesariamente, a veces como costo, para sostener el orden hay que pagar ciertos costos, y esos costos que hay que pagar siempre generalmente tienen que ver con el recorte de las libertades o con el recorte de los derechos. Nuestra historia argentina está llena de la aceptación de que los costos que se pueden pagar tienen que ver con los recortes de las libertades. Y yo digo, ¿cuándo nos vamos a poner a discutir esta idea que es una idea muy fuerte, ¿no? En primer lugar, esta idea de que es quien decide qué costos hay que pagar, termina siendo quien está en el poder. El poder es el que termina decidiendo qué costos hay que pagar. Pero también hay una sociedad que acepta deliberadamente o no pagar esos costos.